Vinculado también evidentemente al mundo cofrade a través de la Cofradía de Cristo Rey, de Veracruz y de Ceomo, y lleva pues ya 30 años al servicio de la Iglesia como diácono permanente, en teólogo, profesor de religión en el instituto, profesor en el Instituto de Ciencias Religiosas, pero lo más importante es eso, que también está disponible, ¿no? Y al servicio pues, de todo lo que de alguna forma le pedimos. El año de la fe sabéis que se convoca fundamentalmente por el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que se está conmemorando, y el 20 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. A pesar de que lleve 50 años el concilio, pues quizás es uno de los más desconocidos por parte del pueblo cristiano, ¿no? Porque desconocemos realmente lo que supuso el concilio, lo que supuso de cambio, pero fundamentalmente sus documentos. Algunas veces hemos escuchado un documento así, en eso la Sacrosanctum Concilio, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, o números sueltos, pero poca gente creo yo que se ha leído los documentos del concilio, y locura porque lo tenemos que estudiar en este sentido. O sea que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? esta charla, porque nos va a alumbrar de alguna forma también pues, el motivo de por qué se está celebrando este año de la fe, ¿no? 50 años no es nada dentro de lo que es toda la historia de la Iglesia. En este concilio reciente, del que todavía estamos hoy pues bebiendo de sus frutos y descubriendo su aplicación, en este sentido, porque no todo el concilio está aplicado y se está cogiendo, pues se está continuamente revisando, ¿no? Hacía poco se celebraba el sínodo de la nueva evangelización, el mismo sínodo ya es un fruto del mismo concilio. Pues sin más dilación vamos a escuchar a José Manuel y que esta charla nos sirva pues para centrar un poco también lo que supone en este concilio dentro de la vida de la Iglesia, eso es fundamentalmente para nosotros hoy, que somos los que estamos pues viviendo de lleno y de pleno lo que supone esto para nosotros en la Iglesia. Gracias, hermano Alfonso, en el Sacramento del Orden. Gracias al Consejo de Hermandad, su presidente José Manuel, con esta preocupación de la formación de todos nosotros. Y gracias a todos, señores y señoras, por vuestra presencia en esta tarde y por la hora que nos ha hecho retrasar un poquito por la misa en la parroquia. Como comienzo, yo quisiera que rezaran la oración que se hace en el día del Beato Juan XXIII, porque el concilio sin el Papa Juan como que no se entiende, es obra suya. 2 meses nada más que ser elegido Papa, él anuncia esta idea de convocar el concilio. Por eso, para hablar del concilio, como no, afectuosamente recordamos al Papa Juan y le pedimos a Dios que interceda por su Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el Beato Juan Papa hiciste llegar a nuestro mundo el ejemplo del buen pastor, te rogamos que por su intercesión nos concedas poder
querido Papa Juan, cada día que bajo a mi despacho, lo tengo en este cuadro que es un tapiz. Y las cosas que hace Dios. Ese tapiz estaba en la basura, pero el capellán de Camposoto, en unos cultos de Ceomo, hablando de la iglesia y del concilio, pues me dijo que lo había recuperado y lo tenía allí en el cuartel. Desde ese día que nos encontramos, este tapiz está en casa y cada vez que bajo me pongo en la intercesión del Papa Juan. Ahí está, como un recuerdo entrañable, y podía haber estado aquí, pero al final sí, no lo he traído, pero quería que estuviera presente. Manolo, gracias. En este año de la fe celebramos los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, como nos recordaba el Padre Alfonso. Que el Vaticano II no sea un gran desconocido, reservado solo a los que se preparan en los seminarios, en las facultades de teología, y que llegue a todos los miembros del pueblo de Dios. Y por eso, con mucho gusto, pues esta cuarta conferencia, después de las 3 que el Consejo de Hermandades tuvo a bien el año pasado, en la que contó con mi presencia. Hay una parte primera que yo titulo Los caminos de Dios, las cosas que hace Dios. Y una de las cosas, elegir a este hombre, el Papa Juan. Yo he puesto ahí algunas reseñas porque no me quiero entretener mucho, pero sí quiero recordarlo. Papa con 77 años, de transición, con una sencillez evangélica impresionante. Muchos habéis visto la película de Edward Answorth, ¿verdad? Que en Canal 13 nos ponen a menudo. Es una película que recoge muy bien todo lo que es su biografía. Un hombre que no tuvo miedo, dócil al Espíritu Santo. Su lema, obediencia y paz, que el Papa Francisco ha recordado el día 3 de junio, que recordábamos su muerte. Esta semana yo la he pasado pues también recordando este acontecimiento, y el mismo Diario de Cádiz ha hecho eco en esos breves bastantes veces de todo lo que ha sido los 50 años del querido Papa Juan. Fidelidad y renovación sería un poco el resumen de lo que fue su vida. Una fidelidad enorme a Dios y al Evangelio, y también un deseo de actualizar, de poner al día, de renovar. Diría yo que recoge muy bien lo que puede ser él a un nivel humano. A nivel ya también más particular, pues fijaros, no dejó pasar ese aniversario de los 70 años de la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es una encíclica importantísima en la preocupación de la Iglesia por el mundo social, el mundo obrero, el mundo de los trabajadores. Él no dejó pasar esa ocasión porque en su biografía también está esa gran preocupación por los campesinos, los obreros, en definitiva por toda la humanidad. Y su preocupación por la paz, como no recordar su famosa encíclica Pacem in Terris, en el momento de la Guerra Fría. Pasando podemos ver cosas así que pueden sorprender. Un papa que sale 152 veces del Vaticano y le apodaban Juan Extramuros, más fuera que dentro. Sus visitas innumerables a los niños del orfanato, a los presos de Regina Coeli, en la cárcel de Roma. Él fue quizás el primer obispo que tuvo Roma, dicho así, por lo que significa no solo pastor de la Iglesia Universal, sino la preocupación por su diócesis. Eso fue una constante en su vida. Quiso ser obispo de Roma. Fallece el 3 de junio, el lunes de Pentecostés, lo hemos recordado, a la edad de 81 años. Al día siguiente es llevado a la Basílica y el día 6 se celebraron las exequias y es sepultado en la Gruta Vaticana. He traído una foto de aquellos tiempos míos de Roma en la que pueden ver pues su sepultura, su primera sepultura. El bajorrelieve que está al fondo y el empedrado del suelo puede ser un signo para que reconozcan que es el mismo lugar en el que luego es sepultado el Papa Juan Pablo II. Pasando a la siguiente, la reseña
de estos días que hemos vivido con el recuerdo de la triste noticia. Otra más, que los servicios informativos del Vaticano pues también se hacían eco de este momento en la siguiente diapositiva, y pueden leer abajo pues como al Papa Bergoglio pues también le dicen como si fuese un nuevo Roncalli. La semejanza, al parecido, es la noticia que los servicios informativos, los que estamos suscritos, pues recibimos y nos mantienen al día con la información de la Iglesia. Saben que el Papa Juan Pablo II lo proclamó beato el 3 de septiembre del año 2000, y el día litúrgico de su fiesta, de su día, es el 11 de octubre, precisamente porque es el día que fue convocado el concilio, el día de la apertura del concilio. Y la Iglesia ha querido tener este detalle con el Papa Juan. ¿Cuándo celebrar su día? Pues recordando el día de la apertura del concilio. Igual que San Esteban, por ser el primer mártir cristiano, pues cuando, pues después inmediatamente del nacimiento del Señor. Por eso el 26 de diciembre, San Esteban como primer mártir cristiano. Pasando tenemos el lugar de su actual sepultura, y en este siguiente que os he preparado, pues tendría ahí el lugar de la sepultura del Papa Juan Pablo II, en un primer momento en el lado izquierdo, y ya actualmente también en la Basílica de San Pedro, en ese altar que veis a la derecha. Entrando ya un poquito en materia, el siglo XX, podríamos decir, fue un siglo muy difícil, y en él se va a insertar esta convocatoria del concilio. Un siglo difícil, el auge del modernismo, la nueva cultura, nuevos modelos de Estado y de sociedad, la revolución industrial, situarnos en el siglo anterior, la problemática con la que la Iglesia también pues tiene que evangelizar, con ella tiene que vivir y responder. En el contexto eclesial, pues podríamos decir, hay un siglo de doctrina social, pasando a la siguiente, desde León XIII, San Pío X había también tenido un arranque de renovación litúrgica, el Papa Pío XI también quiso intentar convocar un concilio que de hecho revisaría lo que fue el Vaticano I, pero no dio lugar. El Papa Pío XII también le parece oportuno convocar un concilio, pero en el contexto de la Guerra Mundial no le parece oportuno instaurar nada nuevo. Entonces la política es de mantener y ver por dónde van decantándose los acontecimientos mundiales. En la siguiente tenéis ya el anuncio del concilio. Apenas 2 meses de ser elegido, lo convoca con esos 3 objetivos primordiales. La renovación interna, y esa palabra tan preciosa de ayornare, ayornamento. Giorno significa día, y ayornare es poner al día, actualizar, pero no solo, no sé, muchas veces la palabra en una lengua tiene una fuerza que es difícil de traducir, ¿verdad? Como el famoso Macarioi de la bienaventuranza. Renovación interna y ayornamiento que impulse la unión de los cristianos, que consolide la paz en el mundo. Son las 3 grandes preocupaciones del Papa Juan XXIII, vivida intensamente a lo largo de toda su vida, en todos los lugares donde estuvo. Un concilio diferente, el mismo, la intención de convocarlo lo dice y lo pregona. No se trata de condenar ninguna herejía, no se trata de equilibrar ningún cisma como lo fue el Concilio de Trento. Se trata de un concilio eminentemente pastoral, con el objetivo de buscar caminos de encuentro, de diálogo con el mundo, dar pasos en la búsqueda de la unidad, un ayornamiento, y lo digo expresamente, no reforma. La palabra reforma pues tenía el contexto del Concilio de Trento, reforma contra reforma. No se trata de reformar, se trata de abrir camino, establecer puentes.
llevar la misericordia del Evangelio a la humanidad. Desde la misericordia sin condena. El Espíritu Santo es el guía, lo tenemos que tener siempre presente. Dios va llevando a su Iglesia y el concilio no fue fruto de una improvisación, no fue una sorpresa en el sentido de... fue simplemente la cosecha de la acción del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia. La siembra se hizo durante todo el siglo XX con esos movimientos bíblicos, patrísticos, eclesiales, litúrgicos, sociales, catequéticos, ecuménicos, que fueron la base en la que el Evangelio se iba haciendo carne. Esta siembra esperó el tiempo que Dios quiso y germinó en el concilio. Semillas de teología y al agua del Espíritu Santo. Y por tener un panorama, hablo de grandes teólogos como Ranes, Kildare, von Balthasar, Concar, literatos católicos como Porcudel, numerosos pensadores, cardenales como Montini, que luego es Pablo VI, cuando es elegido Papa. Ahí tenéis el famoso cardenal Suenens y grandes teólogos eclesiásticos. Por entonces, el padre, cardenal Ratzinger, que luego lo hemos conocido como Benedicto XVI. Estos son los pensadores que aportan su ciencia, su experiencia, su vivencia del Evangelio en el concilio. Ahí van a estar presentes como consultores, como padres conciliares, como expertos invitados. Entraríamos ya en la celebración del concilio. Tres partes podríamos decir que, por situarnos ante este magno acontecimiento. La primera parte sería la fase antepreparatoria. Tenemos ahí 59-60, la etapa preparatoria ya inmediata y la etapa celebrativa. Digo algo brevemente de cada una de las etapas porque nos situemos en ese magno trabajo del concilio. Un poco en la diócesis de Cádiz se hizo el sínodo diocesano en el año 2000, que estuvo durante 3 años preparándose a través de los grupos parroquiales. El sínodo diocesano, el concilio ecuménico, tiene un enorme parecido. El concilio es a nivel de la Iglesia Universal, el sínodo es a nivel de la diócesis. Pero la metodología, después la proclamación de las constituciones, en este caso, pues la constitución sinodal de Iglesia de los Pobres, que hemos conocido, pues más o menos es el mismo paralelo. Se publicaron los documentos del concilio, se publicaron las constituciones sinodales en nuestra diócesis. Y ya después, a partir de ahí, pues se fue concretando ya en el reglamento de catequesis, el reglamento de hermandades y cofradías. De ahí fueron saliendo pues la renovación que el sínodo diocesano pues procuró. En la etapa preparatoria, pues digamos que el Papa aporta bastante porque es el inicio de su criatura, digamos, ¿no? Con todo el cariño de lo que él quería transmitir a la Iglesia y a la humanidad. Hay quien dice que tanto quiso el Papa Juan a la Iglesia que le dio un concilio. Tanto quiso el Papa Juan a la humanidad que le dio un concilio. No solo a la Iglesia, a la humanidad. Y lo fue gestando. Y desde esa fase antepreparatoria se constituyen las comisiones, en fin, un poco la dinámica de cómo se va estableciendo, organizando todo este trabajo desde la base, hasta que se pone la fecha de la apertura general, el 11 de octubre de 1962. Ya en la fase preparatoria, esa sería la antepreparatoria, después hay una preparatoria y la fase celebrativa. Si os fijáis, la fase celebrativa la teníamos en el otoño del año. Más o menos sobre septiembre-octubre comienzan las sesiones hasta más o menos noviembre-diciembre. El resto del tiempo el trabajo se hacía en la diócesis por parte de cada uno de los obispos y otras personas participantes.
Después se reunían en Roma y así era la dinámica. Ahí tenéis las 4 sesiones que se hicieron desde el año 62, 63, 64 y 65. Toda la Iglesia y la humanidad expectante a ver los frutos del concilio. Tenéis los 2 grandes papas. Cuando fallece Juan XXIII en el año 1963, Pablo VI, entonces antes cardenal Montini, es elegido papa y él sigue esta tarea del concilio iniciada por su predecesor. Es muy interesante Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, que toma el nombre de los dos para continuar esta obra iniciada tanto por el Papa Juan como por el Papa Pablo VI en torno al concilio. El discurso de la inauguración solemne. Yo he querido poner algo porque es que la verdad que el discurso tiene mucha enjundia. He puesto ahí simplemente 4 notas que nos dan un poquito talante. Mirada al pasado como para recoger sus voces. Disentimos de esos profetas de calamidades. Un espíritu optimista tremendo en el Papa Juan. Una cosa es el depósito mismo de la fe y otra la manera como se expresa. Eso es lo que queremos ayornar. Yo cuando estudiaba teología me llamó la atención un libro que se llamaba La evolución del dogma. Bueno, si los dogmas son verdad inmutable, ¿cómo es que la evolución? Pero era muy interesante ese título. Los dogmas son dinámicos. El cielo y la tierra se unen para celebrar el concilio. Los santos del cielo para proteger nuestros trabajos, los fieles en la tierra continuando en la oración al Señor y vosotros siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Precioso el párrafo por lo que nos sugiere de unión entre uno y otro. El diario de Cádiz recordó los 50 años también y también he puesto ahí una foto de el comienzo de la procesión de entrada a la basílica. La siguiente la tenéis ahí también mirando así en muchísimos archivos y siempre gracias a que el Consejo nos llama pues aumentando la formación que el ponente siempre pues toda la vida para seguir aprendiendo y profundizando en esta riqueza. Algunos datos del concilio. Pues convocó a 2.906 obispos. En la sesión de apertura, ahí veis, estuvieron presentes el promedio de los obispos que asistieron, pues 2.200 personas. No canso porque el tiempo va corriendo. Más fotos de la celebración para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, del volumen. Todos los alumnos jóvenes, decimos cuánta gente de la basílica, pues es que las imágenes son muy expresivas. Aquella noche de la apertura, pues también está el famoso discurso de la luna. Yo también he puesto ya algunas cositas para que veáis esa preocupación del Papa Juan, tan cariñoso con todo. Queridos hijos, escucho sus voces, la mía es una sola voz, pero resume la voz del mundo entero. De hecho, hoy todo el mundo está representado aquí. Se diría que hasta la luna está contenta esta noche. Al volver a sus casas encontraréis a sus hijos, háganle una caricia y díganle, esta es la caricia del Papa. Las sesiones, incluso los ortodoxos del rito armenio presentes, es una de las sorpresas que el Papa también hizo a la curia, haciendo que el concilio se abriera pues hasta los cuáqueros. Con lo cual pues la participación de todo el mundo pues fue también un hito histórico en este concilio. Incluso en el año 64 hubo participación de 2 seglares que se dirigieron a todos los padres conciliares, y en el 65 también participaron mujeres que se dirigieron también a los padres conciliares. Nunca en la vida un seglar iba a hablar en el concilio.
celebró 176 reuniones desde la primera al 11 de octubre hasta la clausura, que fue el 8 de diciembre de 1960. La siguiente es nuestro obispo entonces, don Antonio Llovero, en una cosa familiar, pero si os fijáis en el reverso de la estampita pone debajo un descanso en el concilio. Eso es del año 64. Un descanso en el concilio. Lo tenía como recuerdo, y ahí veis la Basílica de San Pedro, pues delante en el, digamos, recreo. El mensaje de Navidad de aquel año de la apertura también es entrañable. La Navidad de este año lleva la marca del Concilio Ecuménico, que gracias al Señor ha comenzado también. Del 11 de octubre al 8 de diciembre se han vivido 2 meses de intensa emoción religiosa en Roma. Bien, pues vamos por la cuarta parte, los documentos conciliares. Se han publicado en el mundo entero. La edición original es en latín, luego se ha traducido a todas las lenguas internacionales. Cuando hablamos de los documentos, hablamos de 16 documentos que tienen 3 rangos diferentes. Uno constituciones, el otro decreto y el otro declaraciones. Constituciones, decreto y declaraciones. Se citan en muchísimos documentos de la Iglesia. Cogemos el Catecismo de la Iglesia Católica y siempre hay una cita del concilio, por poner algún ejemplo. Son conocidos por sus siglas, que están tomadas de las primeras palabras con las que comienzan. Y esto en los documentos de la Iglesia sería importante, pues, que supieran cómo se citan. ¿Vale? El documento este, por ejemplo, de la Porta Fidei, se llama la Porta Fidei porque son las primeras palabras con las que comienza el documento. Porta Fidei. Entonces, ¿cómo nominamos al documento? La Porta Fidei. Cuando hablamos de la Lumen Gentium, bueno, es una constitución del concilio y empieza así, Lumen Gentium, pues entonces ese documento recibe el nombre de la Lumen Gentium. Y técnicamente, pues se citaría, igual que San Mateo, quitamos las vocales y nos quedamos con MT, así como regla didáctica, pues Lumen Gentium, la L y la G. LG5 pues sería el documento de la Lumen Gentium número 5. ¿Vale? Los documentos no van como los evangelios, los libros de la Biblia, capítulo, versículo, sino que van por número. Así se divide el documento en estos apartados que llamamos números. Ediciones del concilio, pues ahí tenéis. Una de las cosas del año de la fe era que las conferencias episcopales desde Roma se les pedía a las conferencias episcopales internacionales que publicaran de nuevo los documentos del concilio y que llegaran a todos los fieles, para que no quede como el gran desconocido. A veces, como decía el padre Alfonso, lo dejamos para los seminaristas y los que están en facultades de teología y no llega al pueblo de Dios. Por eso esta conferencia es muy interesante para que también conozcáis, pues, que en la Iglesia no está solo la Sagrada Escritura, está también el Catecismo de la Iglesia Católica, que para nosotros es el compendio de nuestra fe, y también están los documentos del concilio, que son los que nos van a enseñar, como después de gloso, pues lo que es la vida de la Iglesia, el papel de los cristianos laicos. ¿Cómo encontrar en internet, verdad? Pues en cualquier buscador o la página oficial del Vaticano. Y pasando a la siguiente, pues yo he hecho ahí un pantallazo donde ven la página del Vaticano y ahí ven en primer lugar la de Iberna, la Lumen Gentium, y la ven publicada en las lenguas del mundo, por lo menos 12-13 ediciones universales para poderla leer en la lengua que se quiera. La aportación de nuestro Consejo de Hermandades,
que desde el año pasado envió desde formación, desde la vocalía de formación, este cómic que se hizo en Málaga. La verdad es que está muy bien. Está muy bien para lo que es un poco así situarnos en la historia del concilio. Lo he querido recoger. Y ahí tenéis en la siguiente, en la contraportada de ese documento, pues los 16 documentos con los distintos rangos, la Constitución y los decretos y las 3 declaraciones últimas. También el concilio se dirigió a la humanidad y hay mensajes específicos a las mujeres, a los gobernantes, a los artistas, a los jóvenes. Y también, como cosa desde el instituto, pues a los jóvenes se les hace partícipe de este mensaje del concilio a ellos en este año de la fe. Bien, eso es un panorama general, pero a mi modo de ver, el concilio, sus documentos, tienen como una columna vertebral, que sería el eje en el que podríamos insertar todos los demás. Esa columna vertebral podría ser la Constitución dogmática Lumen Gentium. La Lumen Gentium, con sus 8 capítulos, yo creo que es el pilar central de todos los documentos del concilio. Ya en la Lumen Gentium, bueno, la Lumen Gentium es una respuesta al cardenal Sueño, cuando en esas asambleas que están recogidas en los diarios del concilio, hace la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y ese es el punto de arranque para descubrir, Iglesia, quién eres. Y a partir de ahí hay una revolución de 180 grados en la que la Iglesia deja de ser una materia canónica como sociedad perfecta y pasa a ser un misterio, pasa a ser una clave teológica desde la que hay que comprenderla. Y por tanto se podría decir que nace la eclesiología como la comprensión desde la fe de lo que es la Iglesia, descentrándose de lo que es una sociedad organizada bajo el mandato de un jefe que es el Papa. Esa renovación está en la Lumen Gentium. Y está que la Iglesia es un pueblo donde tienen cabida los santos y los pecadores, siempre necesitadas de renovación. Es que para él se Lumen Gentium. Analizándola los 8 capítulos, vais a descubrir cómo el puzzle del concilio tiene cuerpo. Primer capítulo, la Iglesia es un misterio. Desde el principio de los tiempos, Dios quiso la Iglesia, para ello envió al Hijo y la santificó con el Espíritu Santo. La Iglesia es el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios hay unos llamados al ministerio del orden, el ministerio sacerdotal. Están también los laicos, los que son llamados a vivir dentro de la Iglesia como miembros del pueblo de Dios. Todos llamados a la santidad. Por eso se dice universal vocación. Todos. Aparece un capítulo 6 dedicado a la vida religiosa. Quizás se podría haber puesto antes del capítulo 5. Perdón. 6, la vida religiosa. 7, la iglesia peregrina y la iglesia del cielo no son 2 iglesias. Es una única iglesia. 8 capítulo, María en el misterio de la iglesia. Cada capítulo se va a desarrollar en nuevos documentos. Por eso el misterio de la iglesia va a tener 2 vertientes. La iglesia en torno a la palabra de Dios. Por eso hay un documento que es la Constitución de Iberbo, que lo va a desarrollar. Dei Verbum, la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios para la iglesia? Otro documento, la Sacrosanctum Concilium, que trata de la liturgia.
Ese es un documento que va a renovar la vida litúrgica de la Iglesia completamente. Así nos ha quedado la misa en la lengua del pueblo, la lengua común, la misa de cara al pueblo, no de espalda, la mayor participación de los fieles en la celebración litúrgica, no sé qué más decir, la homilía, la importancia de la homilía, sobre todo en la misa dominical, la renovación de los ritos litúrgicos, de los sacramentos. Se va a dejar de llamar extrema unción para llamarse unción de enfermo. No sé, sería larguísimo desgranar todo lo que el concilio significa a través de estos documentos. El capítulo segundo, pues se va a expandir con 8 documentos que tienen que ver con ese capítulo segundo. El primero, pues las iglesias orientales. La Iglesia tiene rito latino y un rito oriental, la declaración del ecumenismo, la Unitatis Redemptoratio, Nostra Aetate, que es la relación de la Iglesia con religiones que no son cristianas, son las religiones, la judía, la religión musulmana, budista, hinduista. En todas hay una huella de la santidad de Dios. La Dignitatis Humanae, que es un documento que tiene que ver con la libertad religiosa, que en España pues, también tuvo su cosa frente al nacionalcatolicismo. El Papa habla de la libertad. Otros 4 documentos sería Allente, que es el documento de las misiones. La Iglesia está llamada a anunciar el Evangelio fuera de ella. La Gaudium et Spes, que es la relación de la Iglesia como pueblo de Dios en el mundo de hoy, con todas las circunstancias. Es un documento precioso porque habla del trabajo, del valor de la cultura. También habla de que en el mundo empiezan a existir ateos. Y entonces la Gaudium et Spes 19, 20, 21 se va a abordar, hace ya 50 años, se va a abordar que hay gente que no cree en Dios. Y se va a decir incluso que muchas veces la causa es por una mala formación, o por los propios cristianos, por la falta de testimonio de los propios cristianos. Gaudium et Spes 19, 20, 21, magnífico. Hace 50 años ya se hablaba de este problema con el que nos encontramos. El valor del trabajo, el capital, la huelga, todo eso en este documento Gaudium et Spes. Intermirífica también es la apertura de la Iglesia a la era de la comunicación. Se podía haber cerrado y haber prescindido de los medios de comunicación, pero el Espíritu Santo abre este camino y potencia este uso de las tecnologías. Y la Gravissimum Educationis Momentum, que tiene que ver con la educación, sobre todo especialmente de los jóvenes. Una Iglesia preocupada por la educación. Serían los 8 documentos que tienen relación con ese Iglesia, pueblo de Dios. Los ministros de la Iglesia, pues también tienen su documento que les va a decir qué se espera de ellos. La Presbyterorum Ordinis, Presbyterorum genitivo plural, de los presbíteros, el orden de los presbíteros, está dedicado a los sacerdotes. Christus Dominus el primero, por la cosa del orden de los obispos. Christus Dominus, dedicado a los obispos. Presbyterorum Ordinis, dedicado a los sacerdotes. Y la Lautatam Concilium, que está dedicada a la formación de los nuevos sacerdotes, la creación de los seminarios, la importancia de los seminarios, todo esto. De cara a los ministros ordenados. De cara a los laicos, pues de cara a los laicos tenemos ese documento que se llama Apostolicam ad Clausitatem. En la actuación apostólica de los laicos es el referente de lo que se espera de los fieles cristianos laicos dentro de la Iglesia. Lo veis ahí. Quizás el más novedoso porque hace que los laicos, de ser clases pasivas, adquieran también un compromiso, un ministerio, un servicio dentro y fuera de la comunidad cristiana.
Los diáconos tenemos también un rinconcito en la lumenyencia, en el número 29, pero no tenemos un documento específico para nosotros. El número 29 de la lumenyencia dice muy bien cuáles son las funciones de los diáconos y cómo los diáconos pueden ser célibes y casados. ¿Vale? Así que no nos estamos saliendo de lo que marca el concilio cuando pues, los diáconos, las personas casadas, nos ordenamos de diácono. ¿Qué sacramento del orden? En el grado de diácono, desde el matrimonio también somos ordenados y formamos parte de esa jerarquía de la Iglesia, ¿verdad? Obispos, presbíteros y diáconos. Lo digo por si acaso, aprovecho por la cosa de la formación de estas cosas que son un poquito excepcionales. Esto es gracias al concilio. Gracias al concilio se recupera esa figura del diácono que había estado así un poquito aletargada durante los siglos y recoge pues, lo que la primitiva Iglesia vivía desde el diaconado, que no es otra cosa que servir a la comunidad cristiana, sobre todo a los más pobres. El capítulo 5, la universal vocación a la santidad, no tiene documento. Y con ese capítulo, pues ahí ya se profundiza en esto. La vida religiosa sí tiene un documento que completa lo que el capítulo 6 dice. Es el documento La perfecta caridad. El capítulo 7, que era el dedicado a la Iglesia, tanto terrena como celestial, no tiene mayor desarrollo, y el capítulo 8, dedicado a la Virgen, pues exclusivo de la Virgen y no tiene más desarrollo. Sí hubo problema de dónde poner el capítulo dedicado a María, si en otro sitio o en la Iglesia. Pero viendo que María es el modelo de la Iglesia, pareció oportuno pues situarlo dentro de la lumenyencia. Vale, esos son los documentos que ustedes pueden encontrar, que ustedes pueden leer poquito a poco, descubriendo lo que aporta, para también saber qué misión tenemos en la Iglesia desde nuestro fiel cristiano laico, desde lo que le podemos pedir a los sacerdotes, desde qué función tiene esto para lo que es dentro de la Iglesia diocesana. Pues conocer todas estas cosas es leer los documentos del concilio y así conocer lo que significa ser hoy miembros de la Iglesia en el siglo XXI. Como balance, he puesto ahí algunas ideas que yo creo que quedan cortas para todo lo que significa el concilio. Los padres conciliares se transformaron en hombres nuevos. Entraron y salieron transformados después de todas estas sesiones, con nuevas convicciones, decididos a difundir todo lo aprobado y queriéndolo hacer vivir en sus respectivas iglesias. Esa es la misión hacia afuera, al extra, de los padres conciliares. Después de 3 años de trabajo, el Papa usó un texto bíblico, la parábola del buen samaritano, para expresar este concilio, el inmenso cariño por una humanidad rota, deshecha tras la violencia de la guerra mundial. La Iglesia debía salir al encuentro de los hombres con la medicina de la misericordia entrañable. Fue una gigantesca evangelización del mundo moderno, como nos diría Juan Pablo II. Es de destacar su universalidad. Obispos de todo el mundo mundial, aunque sea reiterativo. Su ecumenismo, en la unión entre los mismos hermanos, a veces separados, incluso con los anglicanos, la visita de Fischer, el arzobispo anglicano. Su repercusión en la vida de cada uno y en la sociedad en general, como no. La promoción social y cultural de todos los pueblos fue impulsada por la Iglesia por este concilio. El reconocimiento del papel de los laicos, que lo hemos visto con ese documento. Somos corresponsables de la Iglesia. El incremento de la colegialidad episcopal, redescubrir la Biblia, toda esa reforma litúrgica de todo, el reconocimiento de las otras religiones, de las iglesias no católicas, el impulso del espíritu misional y de la actividad apostólica de la Iglesia, la renovación de los estudios exegéticos y teológicos,
un nuevo código de derecho canónico. También era intención del Papa convocar el concilio, un nuevo código de derecho y un sínodo diocesano. Fue las tres cosas que anunció el Papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959, día de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo de Roma. Y se hace un nuevo código de derecho canónico, y no voy a alargar, pero si ustedes miren cómo concluye ese nuevo código de derecho canónico, verán ustedes que está muy lejos de lo que es un código de ley, aunque sí, pero tiene una vertiente tremendamente pastoral. El código de derecho canónico concluye de una manera pastoral y no, digamos, legal, por decirlo de alguna manera. Ese nuevo código de derecho canónico, fruto del concilio, el reconocimiento de la bondad del mundo creado y la soberanía del ser humano sobre el mundo, la bondad del mundo, que no hay que huir, que no es que sea malo, y incluso Gaudium et Spes número 50, esas cosas que uno sabe, habla del amor conyugal, ¿vale? Por lo cual no es un tema tabú prohibido. Hasta el concilio, en la Gaudium et Spes 50, habla del amor conyugal, porque es una realidad con los esposos, ¿vale? Y hay que también tratar ese documento de la Gaudium et Spes. Incluso se ha llegado a decir como que son dos polos los documentos del concilio: la Lumen Gentium, que sería la Iglesia en sí misma, y la Gaudium et Spes, que sería la Iglesia de cara al mundo. Yo he presentado la columna vertebral de la Lumen Gentium, pero también se podría decir que los dos grandes ejes del concilio son estos dos documentos, para animaros a leer Lumen Gentium y Gaudium et Spes, por lo menos. Creo que sería una de las buenas cosas en este año que todavía no ha acabado el año de. La declaración de la libertad religiosa, la separación Iglesia-Estado, el impulso del cristiano, el compromiso del cristiano en el mundo, reconocer la autonomía de la ciencia, el valor de la cultura y del progreso, fue obra del concilio. He puesto ahí una parte séptima de anexo, un poquito así también para descargar un poco lo que es la conferencia y la comparto con vosotros. Mira, se editó un diccionario del Concilio Vaticano II. Esto fue una joya, porque tú buscas aquí el bautismo y entonces te saca todos los textos del concilio que hacen referencia al bautismo. Este libro costó 170 pesetas. Pasando un momentito, Manolo, veis ahí la palabra laico y tenéis ahí pues, todos los textos del concilio donde aparece la palabra laico, el sentido que tiene, y ya se coge el trozo y lo ves en el contexto. ¿Vale? Pues hay laico, diácono, ¿bien? Está aquí en los documentos tienen un índice analítico. Lo digo porque no es buscar así a loca una palabra. Tiene el índice analítico, pero también tenemos esta obra que yo le tengo mucho cariño. No obstante, fijaros, si os ponéis a buscar en internet para encontrarlo, pues de segunda mano, miren ustedes el precio que pueden estar pagando. De segunda mano, buscando uno a ver que, como cosas así anecdóticas simplemente. Hay una buena dirección. Yo como profesor de ciencias religiosas, pues los alumnos que están investigando temas eclesiológicos, temas nuestros, pues hay esta dirección de intratext.com donde podéis encontrar palabras, concordancia. Simplemente con eso lo he puesto ahí para que veáis pues lo que significa el estudio posterior de lo que es el concilio, ¿no? ¿Qué medios tenemos? ¿Qué herramientas hay? Pues miren ustedes, es una página con unos menús de búsqueda también, bastante interesante para lo que es el trabajo teológico que tenemos pues, las personas que nos encargamos de la formación de nuestros alumnos. Por ejemplo, bautismo, tienen ustedes una intención, después de hablar tanto un concilio, ahí tienen la referencia. Simplemente para que digan, caramba, esto es una obra inmensa.
Pues señores, os agradezco vuestra paciencia, la del diseño de la conferencia. Quería no dejar ninguna cosa así sin tratar, aunque como ven es un punto de partida siempre, porque el tema es muy difícil abordarlo con toda la riqueza que tiene. He puesto la diapositiva porque es una manera de que yo resumiera y no... Esto siempre se enriquece. Cuando el Consejo dice, pues no me una charlita sobre el concilio. Bueno, pues el año pasado fue la segunda y este año pues uno intenta seguir leyendo, seguir profundizando en este tema y enriquecer. Con lo cual me alegra muchísimo que hayáis contado conmigo, porque para mí siempre es una oportunidad para profundizar más en algo tan querido como es Dios y la teología, que es la que nos ayuda a estar ahí vibrando ante Dios con los conocimientos que las personas vamos adquiriendo de nuestra lectura, reflexión, meditación y compartirla en nuestros grupos de fe, como estamos haciendo este año en los grupos de fe precisamente, ¿verdad? También agradezco la organización en la que estamos participando en este grupo de fe, que hayan estado presentes, porque es una reunión más que hemos tenido, igual que hacemos en la parroquia de la Pastora. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, algún detalle, alguna... Ahora que aprovechando además que hay un sacerdote, yo creo que mucha culpa de que los laicos no estén muy enterados frente al Concilio Vaticano II, es que yo creo que todavía hay partes de sacerdotes que no han dado el cariño y le han prestado la atención que debiera a ese documento. Yo no lo he puesto en el balance, pero evidentemente el concilio, no vayan a creer que todos están unidos en torno al valor del concilio. Hay quien dice que el concilio fue un disparate, por decir un poco de alguna manera. Hay quien dice que el concilio se quedó corto, sí, tenía que haber ido mucho más lejos, con algunos temas. Yo personalmente, el concilio se hizo en un momento histórico, fue un marco para que luego las conferencias episcopales, porque también se descentra un poco el gobierno de la Iglesia. Ya no es Roma solo la que dice para toda la cristiandad universal. Con el concilio ya también crecen en potestad las conferencias episcopales que surgen y después también los propios obispados, los mismos obispos. Entonces, eso está ahí. El concilio pasó hace 50 años. Como yo les decía en la tercera conferencia 2013, 50 años de fe cofrade, refiriéndome a Borriquita, de la que yo también soy hermano, vivo unos 50 años. A ver, después de 50 años que se fundara la hermandad, después de 50 años que fue el concilio, ¿qué es lo que nos queda? Pues superar los caminos del desencuentro, superar las dificultades y ponernos a construir desde el hoy, con los 50 años que hemos vivido y que nos dan cierta madurez para no volver a caer en cosas que serían más bien banales. Entonces, no vamos a estar discutiendo si el concilio fue un acierto o fue un error. Vamos a partir de algo que seguro tiene la asistencia del Espíritu Santo y que marcó unos raíles, marcó unas pautas, marcó unas líneas en las que podemos o maximizar o minimizar, pero podemos vivir, podemos caminar sin exageraciones, como pasó cuando acabó el concilio, que ya surgieron curas obreros y las secularizaciones, porque aquello fue, a ver, con la madurez que nos da los 50 años que hemos vivido, eso, desde ahí es donde tenemos que plantearnos cuál es nuestro papel en la Iglesia. A 50 años vista del concilio. No como
elusivos adolescentes que se comen el mundo, sino por la serenidad que nos da, la formación que cada uno tiene, la trayectoria que cada uno ha vivido, los conocimientos técnicos, teóricos que el concilio nos puede poner. A partir de ahí, fraternalmente, con la idea del concilio, fraternalmente, en diálogo, que esa otra palabra que no ha salido hoy, pero también muy propia de Juan 23, con su encíclica Ecclesia Sua, desde el diálogo siempre construir, caminar. Pero no vamos a estar dando para atrás y discutiendo sobre ese momento, porque eso yo creo que no tiene sentido. La perspectiva, el equilibrio que nos da 50 años que han ido rulando, como dicen los chavales, ha ido rulando el concilio. Desde la iglesia que hoy tenemos, desde el sínodo diocesano que se ha celebrado en nuestra diócesis, desde la perspectiva de que Él no nos ha dejado, desde la perspectiva de una religiosidad popular que se trabajó en ese sínodo, por decir un poco también a nivel nuestro diocesano. Desde ahí, desde ese cariño, desde echar las azahuras, reuniéndonos con esos temas, trabajando y votando, desde ahí, como algo nuestro que nos duele, desde ahí, construir en positivo. Hay que estar convencido, yo lo estoy, que cada vez que algún papa ha lanzado una novedad en la iglesia, así es inspirado por el Espíritu Santo, no cabe la menor duda. Y cada uno en su momento hemos dicho, ¿y esto por qué? Y después, a lo largo del tiempo, hemos visto la eficacia de por qué se hizo en aquel momento aquello. Y lo vamos a ver muy pronto también con Pablo VI, que ha sido el papa más incomprendido de la historia, un hombre que sufrió muchísimo. Y yo creo que pronto serán muchas cosas de él. Hay una riqueza de todas estas personas y lo malo es que cuando nos ponemos a comparar muchas veces es que Juan Pablo II, es que Benedicto XVI, y bueno, dice algo bien. Benedicto XVI, la gente podrá decir que era más frío que es que los intelectuales necesitaban el contraste de la cultura y la fe. Y Benedicto XVI ha sabido encajar con este mundo de intelectuales que estaban haciéndose la pregunta a otros niveles distintos de la gente de la calle, es verdad, pero que también ellos se estaban haciendo la pregunta desde la fe y desde la cultura y desde la filosofía y desde lo que es el pensamiento humano. Y este hombre ha dado respuesta a esto. Lo que no nos podemos quedar es solo con uno, sino enriqueciendo el conjunto, unos y otros, sumando, que muchas veces decimos nosotros. Y entonces no, porque este hacía esto y este hace, no, cada uno es cada uno. Y lo que hay que saber es trabajar con cada uno. Y enganchando con el anterior, porque el anterior, lo que pasa es que todos estos documentos y toda esta riqueza que trabaja cada papa no llega al pueblo de Dios. Pero claro, uno lee en la encíclica de los Cáritas y es que necesitaban los intelectuales, necesitábamos esa profundización, porque es que la fe la estábamos perdiendo. Y necesitamos fundamentar desde lo que es la cultura, desde lo que es el soporte filosófico, la trascendencia, el anhelo de trascendencia y la búsqueda de Dios. Y eso se lo debemos a Benedicto XVI. Y cada uno su estilo. Pero a mí no me gusta comparar nunca. Me gusta comparar porque salimos perdiendo. Es mi opinión mía personal. Padre Alfonso, si usted... Muy brevemente, yo simplemente quiero felicitar a su abuelo esta noche, a José Manuel, por su disponibilidad para con el Consejo de Hermandades, como siempre, tanto el año pasado como este, como siempre que te pedimos por nosotros. Ahí está, siempre nos asiste. Agradecerte el trabajo y el cariño con el que has preparado la conferencia de esta noche. Y a todos vosotros agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación, no ya esta noche, sino en todos los actos que se han programado durante este año, durante este curso cofrade de España, con motivo del año de la fe. A la vuelta del verano, pues continuaremos con lo que nos queda, que será la exposición y será el besapié
de todas las imágenes de vuestra semana. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.